Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Abandonar a Jesús. Te alabamos, Padre Santo, te glorificamos, te damos gracias por estar aquí, te pedimos el don de la perseverancia, pedimos que nos permitas que nos apartemos de ti, que nos apartemos de tu Hijo, que rehusemos al Espíritu Santo. Danos el don de la perseverancia final, que podamos seguirte en las alegrías y en las penas, podamos seguirte pues en los milagros y cuando todo el mundo te rechaza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en viernes de Cuaresma. Vamos a meditar pues la pasión del Señor, vamos a meditar la traición de Judas, vamos a meditar pues el abandono de todos, de los apóstoles. Y bueno, pues es la hora del poder de las tinieblas, ¿eh? Entonces, también nosotros podemos vivir esto, ¿no? Entonces, por eso hay que pedir al Señor, no permitas que me aparte de ti, no me dejes de la mano, sino me volvería, pues, el pecador más grande, el asesino más grande, el violador más grande, el ladrón más grande, no sé, todos los males, pues los haría yo, claro, porque sin la gracia de Dios, volvemos a lo de Juan 15, sin mí no podéis hacer nada, sin mí no podéis hacer nada. Bueno, entonces vamos a ir de la mano del Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 26. Versículo 20, capítulo 26, versículo 20. Al atardecer Jesús se puso a la mesa con los 12. Estamos en la última cena, es viernes, la cena de Pascua, esa cena tan importante. En sí se celebra la liberación del pueblo de Israel de manos del faraón. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, entonces una noticia, además como que Jesucristo decía siempre la verdad y decía lo que iba a pasar, pues es una noticia eléctrica, una noticia con mucho voltaje. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quién va a ser, no? Es decir, bueno, yo también puedo entregarlo. Vemos... Y lo vemos aquí en la comunidad, la pequeña escuela, y en todos los sitios, en las parroquias, en los sacerdotes, tal, pues gente que abandona, gente que deja las cosas de Dios, gente que ya pues no vive pues la gracia de Dios o incluso vive en pecado mortal público. Y bueno, siempre lo digo, gente que ha venido aquí a Los Vázquez a hacer retiros más de una vez, no una vez, sino y tal, y ejercicios espirituales de mes y cosas de estas, pues ahora vive en pecado mortal público. Bueno, se juntó, estoy pensando en una persona, se juntó pues con un hombre y ahora pues ni se ha casado ni nada. Bueno, ¿y dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el santo temor de que te puedas morir y condenarte? Estás en pecado mortal. Es decir, ¿dónde está? Bueno, eso me puede pasar a mí. Por eso hay que decir, Señor, no me abandones, no me dejes de tu mano. Bueno, entonces dice, uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Claro, es decir, si dice esto, a ver si, como es digamos, me va a tocar a mí, un poco así, ¿no? Yo no quiero, pero si lo dice Jesús, y si es uno, a ver si soy yo. A ver qué va a pasar aquí. A ver si me van a poner una prueba tan grande que me van a
como a los mártires. Oye, si continúas diciendo que Cristo es Dios, te matamos, o continúas predicando, o continúas yendo a la iglesia, te matamos. Bueno, a ver si esa prueba yo no la soporto y entrego al Señor. Bueno, él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. En otro pasaje es al que yo le dé el pan, ¿no? Sentido. Muchos estudiosos ven también que, porque le pregunta a Pedro a Juan en otro pasaje, ¿no? Oye, díselo tú, que estás allí al lado del maestro, ¿quién va a entregar? Entonces dice, el que yo le dé el pan untado, entonces ese me va a entregar. Pero no solamente, bueno, se puede interpretar de varias maneras, pues bueno, es un signo, este me va a entregar. O también, todavía yo le doy, pues, mi cuerpo, todavía espero que se convierta, todavía confío en él, y después lo vamos a ver porque le va a llamar amigo a Judas. Bueno, pero en este pasaje lo cuenta de esta manera. Entonces, ¿soy yo acaso el que ha metido conmigo la mano en la fuente? Ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Lo había dicho varias veces. Tengo que subir a Jerusalén. El Hijo del Hombre, pues, va a ser, pues, rechazado, va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Eso lo dijo varias veces, estaba anunciado. Se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría no haber nacido. Esa es la palabra más dura que hay en la Biblia. Más le valdría no haber nacido. Bueno, entonces el Señor ama a todos, pero si la vida de uno es un fracaso y no llega al cielo, pues entonces, ¿de qué le ha valido nacer? Sentido. Bien. Al final, quien se salva sabe, y el que no se salva nada sabe. Dice Santa Teresa, quien se salva sabe. No vale, ha sido muy exitoso, ha sido muy buena persona, sí, pero ha negado a Jesús. No ha creído en él, porque la fe es necesaria para la salvación. Sí hizo muchas buenas obras, sí, pero otras no las hizo. Hay un pasaje en Mateo 7 que es en el Evangelio, hay cosas muy fuertes. Dice Jesús, Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Oye, acordémonos, nadie dice Jesucristo es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, va bien, Señor, Señor, va muy bien. Tienen fe, le llaman Señor. Pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿vale? Y es verdad, uno puede tener fe, pero cometer acciones que son contrarias a la fe. Uno que vive en pecado mortal tiene fe, puede tener fe, sí, pero mientras no se arrepienta, mientras no reciba el perdón de Dios, no tiene la caridad de Dios, y lo que vale es la caridad de Dios. Bueno, entonces dice Mateo 7, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y aquel día, algunos dirán, aquel día, el día del juicio, Señor, hemos predicado en tu nombre, hemos hablado en tu nombre. Oye, muy bien, una cosa maravillosa. Bueno, según otros dirán, o lo mismos dirán, Señor, hemos echado demonios en tu nombre. Oye, pues estupendo. Un padre tiene un hijo poseso que está blasfemando, que está rompiendo cosas, que es como un loco. Y dice, oye, pues este lo ha puesto bien, lo ha sanado, le ha echado el demonio. Bueno, pues estupendo. Y también dirán, hemos hecho milagros en tu nombre. Imagínense, estoy yo ciego y hacen una oración por mí, me dan la vista. Pues qué cosa más buena, qué acto más extraordinario. Estoy feliz toda la vida, estoy agradecido de estas personas. Y dice, pero yo les diré, no los conozco, aléjense de mí.
Bueno, pero si han hecho cosas tan buenas, bueno, ¿por qué dice eso? Bueno, tiene que decir por lo siguiente, porque en otros aspectos, en otros mandamientos, no hacían la voluntad del Dios. Porque dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aunque tú hagas esas obras, que están bien, si otras no las haces, hay gente que no roba ni mata, muy bien, pero eso son 2 mandamientos, son 10 mandamientos. Bueno, quiere decir que siempre, como dice San Pablo, pues trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, es decir, una vasija de barro, si llevas un perfume, muy costoso, si se te cae, ya se acabó. Sí, entonces hay que ir con cuidado. El que esté de pie, mire que no caiga. El que esté de pie, mire que no caiga. Bueno, pues mucha gente se ha apartado porque estaba bien, pero, digamos, no puso los medios para no caer. Entonces cayó porque se acercó pues al peligro. Ese se quemó, ¿por qué? Porque se puso a jugar con fuego, así de claro. Es decir, que... Entonces, más le valdría no haber nacido, palabra terrible. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso maestro? Antes lo habían preguntado los demás, o al menos casi todos. Entonces lo pregunta él, ¿soy yo acaso maestro? Claro, Judas ya sabía. Los demás no sabían, era sorpresa, pero Judas dice, sí, pues este soy yo, claro, porque yo ya he pactado pues el precio de Jesús, 30 monedas. Pero bueno, quiere pues a ver si lo sabe, mejor yo que se lo dice, pero no sabe que soy yo. Porque, claro, Judas pues creería en Jesús, pero no igual que los demás, porque si no, no lo hubiera traicionado. Y también, bueno, amaba más el dinero porque era el ecónomo, el tesorero, el que llevaba la bolsa. Yo cuando era pequeño me gustaba ver los cuadros de la Última Cena. Iba a un sitio, a otro. En mi casa también había un cuadro de la Última Cena. Antes las familias cristianas, hace años, en Chile me parece también lo mismo, pero en España, hace 70 años, todas tenían un crucifijo en el cuarto matrimonial y la Última Cena, de una manera o de otra, pequeña, grande, la tenían en el comedor. Es así, no sé si en algunas casas de vuestros abuelos o padres eso lo tenían. Bien, entonces siempre miraba yo de pequeño, veía a los 12, a ver quién es Judas. Entonces antes se le pintaba con una bolsa en la mano, este es Judas. Pues se pintaba una bolsa, la tenía a veces encima de la mesa, a veces la tenía ahí al lado de la rodilla. Bueno, entonces era una curiosidad que tenía yo. Bueno, ¿soy yo acaso maestro? Respondió Jesús, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entonces ya se sabe, la incógnita de los apóstoles ya se ha descubierto. Entonces, ¿qué pasó? Continúa hablando San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, ahora va a contar el relato, que ya lo hablamos, pues de la Eucaristía. Tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es lo que hace el sacerdote en todas las misas, toma pan, lo parte y lo da. Bien, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, entonces es una alianza, una alianza de amor. Entonces, Dios quiere hacer alianza contigo. Y la alianza son 2 partes. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Bueno, pues que te amo infinitamente, que no te voy a abandonar, que te voy a dar todas las gracias para que llegues al cielo, que te voy a proteger del demonio, que te voy a dar pues la felicidad, te voy a dar el Espíritu Santo, bueno, todo lo que estamos predicando, todos los dones de Dios. Eso es digamos, la parte de Dios.
Tú eres mi pueblo, tú eres hijo mío, tú eres mi amigo. Ahora la parte mía, porque la alianza es un pacto de dos. Entonces, la alianza mía, pues es yo voy a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres, Señor? Pues aquí están los mandamientos. Yo quiero que me ames, lo primero, que tengas fe. Esto, bueno, pues si tú ya no cumples su voluntad, rompes la alianza. Ustedes saben que hay una alianza militar, será la más importante de las alianzas del mundo, que es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza, la alianza de la OTAN. España pertenece a la OTAN, pertenece creo, más de 30 países. Ahora se han unido con esto de la invasión a Ucrania, Finlandia, que hace frontera con Rusia, y Suecia, creo. Noruega creo que ya estaba. Bueno, los 3 del norte ya están en la OTAN. ¿Cuál es la alianza que hace España con los demás países? O los demás países, cada país con los demás, así, es de todos. Pues es muy sencillo, muy sencillo. Esta alianza nace después de la Segunda Guerra Mundial. También los que lucharon contra Hitler se llaman los aliados, es decir, que estaban en alianza. Ahí estaba Inglaterra, Estados Unidos, los rusos también están en alianza, bueno, los que vencieron a Hitler. Bueno, pues la alianza de la OTAN es, si atacan a un país, todos los demás le van a defender. Claro. Entonces ya no es un ejército, sino son 30 ejércitos. Y aparte tenemos una potencia mundial que está Estados Unidos, que está en la OTAN, claro. Entonces, si Ucrania hubiera estado en la OTAN, pues por supuesto no hubiera invadido Rusia, porque no sería Ucrania, sino sería pues toda la potencia militar de 30. Pero como no está en la OTAN, por eso lo invadieron, ¿no? Ahora también, si invaden a uno, si ahora invaden, yo qué sé, pues otro país, Finlandia, que está tocando con Rusia, pues los españoles entran en guerra, claro, porque es la alianza. Y si después los españoles, no, ahora yo me salvo de la alianza, no, ahora no te sales, porque entonces eres un traidor, es un traidor. Bueno, bien, pues un ejemplo humano para que entendamos la alianza, la sangre del Señor te ha comprado con su sangre, te va a dar el cielo con su sangre, es la alianza. Pero bueno, ahora está tu parte, no rompas la alianza. A las argollas de los casados se le llama alianzas, porque han hecho una alianza. Yo, Pedro, prometo serte fiel, Mercedes, y amarte y respetarte en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así pues todos los días de mi vida, más o menos se dice esto. O el sacerdote dice, tú, Pedro, quieres a Mercedes, tal, entregarte, tal, todo esto, eso, y entonces dice el esposo, sí quiero, y después la esposa dice lo mismo. Entonces llevan una alianza. Un símbolo es que el anillo no se ve dónde está el principio y el fin. Entonces el amor de los esposos pues no tiene que tener fin. Eso es un símbolo, ¿no? Hay muchos símbolos. Bueno, bien. El cáliz, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El Señor se compromete a perdonarte los pecados. Es infinitamente misericordioso. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. El cielo también se compara con un banquete. Y en un banquete pues hay bebida, en un banquete así más solemne hay vino, ¿no? Bueno, esto es simbólico, ¿no? Es decir, el cielo pues es como un banquete. Ahí tienes tú un asiento. Como los banquetes de la gente muy importante, sobre todo si es internacional, les ponen el nombre, para que cuando vayas sepas dónde te tienes que sentar. Entonces, en el cielo está tu nombre. Hay un asiento y está tu nombre. Aquí es tu puesto. Pero si no llegas, si rompes la alianza, no te sentarás nunca. Queda vacío.
Y Satanás tiene otro banquete ahí. Tiene donde se asa la carne, Satanás, al horno. Y ahí tiene tu nombre. Y dice, este se me ha escapado, este no viene para aquí. Este se ha fugado o se ha desviado, no viene por este camino. Bueno, y al final, como es cielo o infierno, pues o en un sitio estaremos. Bien, Dios quiera que estemos todos en el cielo. Hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Y también se cantaba en esa cena, también se recitaba salmos. Bueno, pues es una cena religiosa. Están comiendo el cordero pascual. Y es el cordero que mandó Dios que sacrificaran los israelitas antes de salir y comieran ese cordero. Pero de pie, rápido, con bastón en mano, sin levadura, que no se fermente. La levadura tarda en fermentarse. Aquí José trabaja con las masas de las pizzas y todas estas cosas, se entiende muchísimo de eso. Bueno, entonces no puede fermentarse rápido. Por eso, cuando se te ha dado ayer y hoy se te dará la sagrada hostia, la forma es sin levadura, es pan sin levadura, recordando todo esto. Bueno, pues entonces ese cordero se come al salir de Egipto. Pero también con la sangre de ese cordero, la última plaga era que morían todos los primogénitos que vivían en Egipto, que eran también israelitas. Pero como Dios no quería matar a los primogénitos israelitas, pues dice, bueno, pues con la sangre de ese cordero, untar las puertas de vuestras casas. Cuando pase el ángel exterminador, no matará los primogénitos de los israelitas. Bueno, pues entonces, ahora se come el cordero, ¿no? Y se está celebrando eso, la liberación del pueblo de Israel. Salieron del monte, pero salieron para el monte de los olivos, que se llama Getsemaní. Getsemaní, la traducción, voy a decir una traducción en español, pero sonará un poco a chino, almazara. ¿Y qué es una almazara? La almazara es un sitio donde se prensan olivos, o aceitunas, perdón. Un sitio donde se prensa uva se llama lagar, pero donde se prensan olivas se llama, pues, almazara. Y bueno, pues, no sé si en arameo o en hebreo, pues, Getsemaní. Bien. Entonces Jesús dijo, esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor, se dispersarán las ovejas del rebaño. Bueno, aquí uno dice, ¿cuántas veces en mi vida me he escandalizado de Jesús? O he tenido respetos humanos, o pues me he avergonzado de ser católico. Pues seguro que algunas veces, seguro, porque a todos nos pasa. Bueno, es una manera de escandalizarse de él. También pasa a veces humanamente. Hay personas que les pasa que van a la escuela y generalmente, bueno, pues vamos a ser chicos de 14 años, de 15 años. Y sus padres, pues ¿qué edad tienen sus padres? Pues sus padres pueden tener mejor, pues no sé, 40 años, así más bien jóvenes, 35, 45. Pero si tú a lo mejor tienes unos padres ya mayores, a lo mejor tu padre es muy mayor, pues a veces hay gente que se escandaliza un poco, oye, pues que mis padres ya son muy mayores y tal, no sé, ya están muy viejecitos, lo que sea. Bueno, eso pasa a veces. Bueno, pues también nosotros a veces, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Nos hemos escandalizado de Jesús. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Bueno, pues a veces uno se queda
con un sacerdote en la parroquia, esto muy bien, y le ayuda mucho, pero lo cambian, se va o se muere. Bueno, pero el que no muere nunca es Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo, no al sacerdote. Yo ahora estoy predicando a Cristo. Pero imaginaros que dentro, Dios no lo quiera, de 10 años, predico lo contrario. Me vuelvo ateo, me vuelvo, pues yo qué sé, testigo de Jehová, o lo que sea. Pues no me tenéis que hacer caso, claro. O digo cosas que no dice la Iglesia, o son contrarias a la Iglesia. Pues no me hay que hacer caso, claro. Entonces, tengo que unirme a Jesucristo y a los pastores que estén unidos a Jesucristo, los que estén en la Iglesia fundada por Jesucristo. ¿Por qué los protestantes están tan desunidos? Porque no tienen un pastor visible que les pueda unir, como nosotros tenemos el Papa. Nosotros tenemos divisiones, en el sentido, hablo de divisiones buenas. Unos son franciscanos, otros son, yo que sé, carmelitas, otros son jesuitas, pero es la misma fe, en el sentido, bueno, pues heriré al pastor. Pero cuando resucite, iré por delante de vosotros a Galilea. Ellos en un momento dado se fueron a pescar. Bueno, han matado al maestro, se nos ha aparecido, pero ahora ¿qué hacemos? Pues fueron a Galilea y ahí se les apareció en Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré, yo nunca te negaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, y así pasó. Pedro lo vemos siempre como el líder natural, tanto en la pesca como en todo. Siempre es la voz cantante, el portavoz, el líder, bueno, el que primero que habla, el primero que actúa. Después lo vamos a ver con la espada también. Entonces, bueno, pues ese sentimiento es muy bueno. Pero, ¿dónde está el fallo de ese sentimiento? En que le faltó decir: yo no te negaré si tú me das tu gracia. Es decir, él lo dijo confiado en sus fuerzas, pero Pedro en sus fuerzas, pues pasó lo que pasó. Entonces nosotros lo mismo. Si yo, pues, quiero, no sé, voy a volver al retiro, si Dios quiere, el año que viene. Y yo, digamos, no se lo he pedido a Dios, o no he dicho eso, ¿no? Si Dios quiere, pues entonces ya voy mal. Y eso dice Santiago, la carta de Santiago dice: si vais a una ciudad y pensáis hacer ese negocio y vender no sé qué y comprar no sé cuánto y tal, tenéis que decir si Dios quiere. Claro, pues eso le faltó. No te negaré si tú no me dejas de tu mano. Si no te negaré, pues si tú no dejas de darme la gracia. Pero eso no lo dijo. Entonces, por eso ahí confió en sus fuerzas. También le pasó cuando caminó sobre las aguas. Ven, camina. Estaba Jesús caminando, tú ven, ¿vale? Pero pensó, dudó por el viento, por las olas, por todo, y se hundió. Y Pedro, como era primario y era cabezón, pues dijo: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Pero también decían lo mismo los discípulos. Eso, siempre le echamos la culpa a Pedro, pero también los otros decían, lo dice aquí, estoy en el versículo 35. Yo no te negaré, y lo mismo decían los demás discípulos. Pero bueno, Pedro, como era el portavoz, pues es el que ha quedado en la fotografía. Es el que negó 3 veces. Pues los dos también lo negaron y lo decían lo mismo. Bueno, mira, ahí pasa el Evangelio, que es bueno. Hacemos la lección, la pequeña escuela, 15 minutos cada día. A veces de estos detallitos, ¿no? No fue solamente Pedro, fueron todos, ¿no? Y al final todos, ¿no? Bueno, continúa. Estoy en el versículo 36. Capítulo 26 de San Mateo, versículo 36. Todo esto lo cuento hoy viernes para afianzarnos en el Señor, para como dice San Pablo, no pisoteéis la sangre de Cristo, no la pisoteéis, no, o como dice, acuérdate de Jesucristo,
Y bueno, cuando uno pues se mete en la vida de pecado, que pasa es que ya no se acuerda de Jesucristo. O ya no le interesa Jesucristo. No es que yo no voy a la iglesia, porque claro, si voy a la iglesia me van a decir que tengo que casarme por la iglesia. Y yo no quiero casarme por la iglesia, pues ya está mal, estás en pecado. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní. Es un huerto que se conserva y hay olivos y esto. Y dijo a los discípulos, en sí es un sitio donde Jesús iba a rezar. Cuando iba a Jerusalén, algunas noches iba allí a rezar, rezaba por las noches. Jerusalén está en una montaña y está rodeada de valles. Esa montaña se llama Sión. Y entonces bajas la montaña y bajas al valle, subes otra montaña o una cuesta, y en esa cuesta está el Monte de los Olivos. Bueno, y ahí iba a rezar Jesús. Por eso Judas dijo al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, ¿qué me dais si os lo entrego? Porque él sabía dónde encontrar a Jesús, si no, no lo saben. Porque él había ido pues con Jesús pues alguna vez a Getsemaní, o aunque no estaba rezando, pero estaría allí. O estaban rezando también, no sé. Al menos Jesús iba, o sabía dónde iba. Y alguna vez pues irían también los discípulos, como esa noche también van. Bueno, entonces Jesús fue con ellos a un huerto. Y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Sentaos aquí. Jesús sabe lo que se le viene encima. Entonces la oración, hemos dicho que uno de los dones más grandes del Espíritu Santo es la oración. Hay que pedirlo. Y también enséñame a orar. Este retiro es un tiempo de oración. Un tiempo de oración. ¿Qué es la misa? Lo más grande que pasa en el mundo. Oración. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Y que era también oración. También recitaban un salmo. Él pues bendijo el pan, dio gracias. Bueno, pues era oración. Es oración. Y llevándose a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, que son Santiago el mayor y Juan su hermano, son los predilectos, bueno, a estos se los llevó a la transfiguración. Nada más estaban esos tres. Se los llevó a la resurrección de la hija de Jairo. Ahí se los llevó. Bueno, pues entonces estaban ellos, bueno, tenía una predilección. ¿Por qué esos tres y no los demás? Bueno, porque eran los predilectos de Jesús. Y empezó a sentirse triste y a angustiarse. Y dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Una traducción dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Velad y orad para no caer en tentación. Es decir, orad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra. Impresionante. Bueno, si recordáis las escenas de la Pasión de Cristo, cayó así, con la cara en el suelo. Se puso supino abajo. Y oraba diciendo, Padre mío, siempre Jesús, pues su consuelo, su apoyo siempre es el Padre. Por lo mismo nosotros siempre Dios, Dios, Dios. Y también los apoyos que nos han dado, Dios, la Virgen, los santos, los ángeles. Pero sabiendo que todo viene de Dios y todo es para gloria de Dios. Padre mío, si es posible, si puedes, que pase de mí este cáliz, esta pasión que se me avecina. Si es posible. Está hablando en cuanto hombre. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieres, tu voluntad. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Bueno, pues así tiene que ser todo.
Entonces, pues esto que me va a pasar, me van a operar, uno a lo mejor tiene miedos o lo que sea, pues hay que decir que se haga tu voluntad. Y bueno, no es que hay que decirlo, es que cuando Jesús enseña a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, pues ya está lo mismo. ¿Entiendes? Señor, que se haga tu voluntad. Y también uno descansa. Y al final se hará la voluntad de Dios, claro. Y si no se hace la voluntad de Dios es porque tú pecas. Cuando tú pecas no se hace la voluntad de Dios. Eso es tuyo. Y lo demás es, digamos, pues de Dios. Bueno, si Jesús, cosa imposible, no se hubiera escapado, no hubiera ido a la cruz, se hubiera fugado, pues entonces, claro, ofendería a Dios, pero imposible, porque era uno con el Padre. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Ni siquiera habéis estado velando, rezando una hora conmigo. Ellos estaban cansados, esto ya lo he dicho muchas veces, porque era un día agotador, era un día de fiesta. Jerusalén estaba llena de gente. Habían preparado la cena pascual, para aquí, para allá. Cuando hay mucha gente en las calles, cuando hay esto, se agota uno, cuando se prepara una cosa, ¿no? Entonces, hay gente que dice, llegan las fiestas del pueblo, 3 días de baile, 3 días de no sé cuánto, 3 días no sé cuánto, y dice, qué ganas tenía yo de que acabaran las fiestas. Antes, a lo mejor, un mes antes, a ver si viene la fiesta, a ver si viene la fiesta, a ver si vienen los primos, a ver si viene músicos, a ver si no sé qué, si comemos juntos y tal. Y después, qué ganas tengo que acabar las fiestas. Pues está agotado, ¿no? Bueno, entonces estaban dormidos, pobrecitos. Velad y orad para no caer en tentación. Esta frase vale para siempre. Si quieres perseverar, dice, pues, San Pedro de Alcántara, siguiendo a San Buenaventura, si quieres perseverar, sé hombre de oración. Para todo. Es decir, la oración vale para todo. Mentolatum, para todo. ¿Vale? Velad y orad para no caer en la tentación. Si uno deja de orar, pronto cae en el pecado. ¿Y por qué? Le preguntábamos los seminaristas a un sacerdote mayor, ahí en la casa sacerdotal de Toledo. Don José, se llama Don José. Don José, ¿por qué hay sacerdotes que han dejado el ministerio y después, yo qué sé, pues se han casado, lo que sea? Es un escándalo, claro. Y dice, pues yo creo, ya tenía 80 años, era un hombre ya con mucha experiencia, y nosotros éramos seminaristas, no éramos sacerdotes. Pues vosotros, que lo sepáis, que los que han dejado el sacerdocio es porque han dejado la oración. ¿Es verdad? Es el caso, generalmente el que deja el sacerdocio es porque ha dejado la oración. Nosotros tenemos la obligación de rezar toda la liturgia de las horas. Si te dejas esa obligación, aparte de es un pecado, pues bueno, pues ya sabes lo que te puede pasar. Velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu está pronto, sí, las ganas están prontos, pero la carne es débil. Entonces, si uno hace oración, está tentado, pues esto, o ya es una persona de oración, tiene pues como vitaminas, tiene defensas, tiene el poder del Espíritu, pero si no ha hecho oración, pues porque el Espíritu Santo viene por la oración, y la caridad se aumenta por la oración, y la fe se aumenta por la oración, y todo por la oración, y todas las gracias vienen por la oración. Lo que decía yo el otro día, estás aquí porque alguien ha rezado por ti, y yo también he venido a predicar porque alguien ha rezado por mí, estoy seguro, Aparte de que la liturgia de las horas la reza el Papa por ti, la reza tu obispo por ti y tu párroco por ti. Entonces, bueno, ya han hecho oración. Bueno, entonces, la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío,
Está muriéndose, se muere de tristeza, está angustiadísimo Jesús. Es una prueba tremenda, es la noche oscura. Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Lo mismo. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. De aquí viene, si han vivido la Semana Santa, el Jueves Santo en las iglesias se hace un monumento, se hace la cena, la celebración de la última cena, el lavatorio de los pies. San Juan habla de que se lavaron los pies allí, Jesús lavó los pies, y después se lleva la Eucaristía del Sagrario a un sitio que se llama el monumento. Ese sitio, en Semana Santa, representa Getsemaní. Y entonces, en las parroquias, no sé si aquí en Chile, en algunas seguro que sí, se hace una lista de turnos de 1 hora para velar por la noche a Jesús que está en Getsemaní. Pero el Sagrario está desnudo. El altar se celebró la última cena y se celebró la última cena, se representa el sacerdote de Jesucristo y va y deja el Santísimo en otro sitio que se llama monumento. Y el altar está desnudo. Y entonces se pide que la gente esté 1 hora ahí velando al Señor. Los encontró otra vez dormidos. Bueno, sus ojos estaban cerrados por el sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Es decir, 3 veces Jesús decía lo mismo: si puedes, aparta de mí este cáliz. Volvió a los discípulos, otra vez los encontró dormidos. Y ya les dijo: ya podéis dormir y descansar, ya podéis hacerlo. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y dice: levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Ese vamos, digamos, Jesús ha recibido la gracia del Padre, como diciendo: bueno, pues he estado orando, ya asumo todo lo que venga, vamos. ¿A dónde vamos? Bueno, pues a la cruz, vamos. No dice levantaos, huyamos, no, dice levantaos, vamos. Vamos. Si ya esa oración el Padre lo ha reconfortado, también había un ángel que le reconfortaba. Algún predicador dice: qué humillación, ¿no? Que el Creador de los ángeles le conforte un ángel, ¿no? Decíamos, es decir, que me conforte el Padre, vale, pero que me conforte una criatura, bueno, pues eso lo quiso el Padre. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas. Entonces, en la última cena, él se arrancó y ya se fue a cobrar el precio de la traición. Apareció Judas, uno de los 12, acompañado con un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín eran los primeros que tenían que creer en Jesús. Eran los que conocían mejor la Biblia. Eran, las autoridades religiosas. Bueno, otro misterio, ¿no? Entonces, quien esté de pie, mire que no caiga. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, a ese prenderlo, ese va a ser. Bueno, pues ese beso, el beso es un acto de amistad en los judíos. Me parece que ahora también los judíos piadosos se besan, aunque no sean familia. En las primeras comunidades se besaban en la mejilla. Y dice, si hacéis la lección, veréis: os saludo, dice San Pablo, o que os saludéis con el beso santo. A veces dice ósculo santo, ósculo es beso. Y eso ha pasado en las familias. En las familias, eso se ha perdido también. Se ven 2 primos y se dan un beso, porque es el detalle de amor, de amistad, de familia. Bueno, entonces, porque claro, si yo, con el poder que tiene Jesús, lo cojo, pues igual me hace un milagro y me tira a tierra, o me mata, lo que sea. Entonces voy a hacer para que
digamos, no se asuste, ¿eh? No se asuste. Le doy un beso y no se asusta. Además, bueno, pues es la traición, es, digamos, como el veneno, ¿no? Si el veneno te dan un veneno, que te lo dan siempre en algo que te guste. Si te gusta, pues el mote con huesillo, estos los de España o de otros países no saben lo que es, pero bueno, una comida rica aquí en Chile. Si te gusta, pues ahí te meten el veneno y claro, te lo tragas todo, te envenenas. Bueno, pues con un beso, ¿no? Un beso es como va a traicionar. Cuando detenían a los judíos en los campos de concentración, los nazis, que mataron unos 6 millones de judíos, el holocausto judío, holocausto porque después los quemaban, holocausto es quemar, en las cámaras de incineración. Los llevaban en trenes, no sé si habéis visto alguna película, la lista de Schindler y estas, lo llevaban en trenes. Y en la estación, ¿qué había? Había músicos. Y entonces llegaban en el tren, estaban asustados, pero les recibían con música. Y era para que no, digamos, no hubiera pues como un motín, no hubiera una rebelión allí, en el sentido, entonces que cogieran confianza. Les ponían músicos. Después ya lo llevaban a los barracones y después ya a la cámara de gas, le decían, vamos a la ducha. Era mentira. Entonces yo he estado allí en Auschwitz y se conserva parte. La cámara, entonces una sala muy grande y ahí hay alcachofas. Alcachofas, esto de por donde sale el agua, ¿no? Pero no salía agua, salía gas. Cerraban las puertas a ducharse, iban desnudos, pum, y se morían todos, claro, porque los envenenaban con gas. Y después ya al horno crematorio. Entonces no cabían allí para enterrarlos, pues a quemarlos. Bueno, entonces con un beso, el beso de Judas. Prenderlo. Después Judas se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, aquí una frase impresionante, amigo, ¿a qué has venido? Bueno, yo siempre predico lo mismo yo, Entonces, o cualquier persona mejor le hubiéramos dicho, canalla, ¿a qué has venido? Asqueroso, ¿a qué has venido? Yo qué sé, Tal por cual, que dicen en Chile, ¿a qué has venido? No dice amigo, dice amigo. Todavía esperaba Jesús, pues, su conversión. Después se arrepintió, pero se desesperó, se ahorcó, acabó mal. Bueno, también se arrepintió Pedro, pero no se desesperó, sino lloró su pecado. Bueno, entonces, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada. ¿Quién? Pedro. Ese es el primero en todo. La desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Y entonces es un acto que está defendiendo a Jesús. Pues Jesús reprende a Pedro. Pobre Pedro, siempre lo reprenden, Guarda la espada, que los que, pues, a espada matan, a espada morirán. Aquí la traducción dice, envaina la espada, que los que empuñan la espada, a espada morirán. Pues eso también es verdad, Es decir, en los países donde todo el mundo lleva pistola, pues mucha gente muere de tiros. Por eso, si tú eres violento, algún día acabarás violentamente. Todos estos narcos que matan a otros porque lo que sea, no obedeció, lo que sea, lo que tal, pues al final también acaban que les pegan 4 tiros. Así, quien a espada mata, a espada muere. ¿Piensas que no puedo acudir a mi Padre y Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles? Miles de ángeles, por supuesto. Y los ángeles pues son más poderosos que los hombres. También Él podía, también como Dios, podía decir todos para atrás. Bien. Bueno,
pero no ha aceptado ya la voluntad del Padre. Ya ve que la voluntad del Padre la acepta. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Él lo sabe, esto tiene que pasar. Para que allí en Getsemaní, digamos, fue como un abandono de Dios. Después lo dirá en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero bueno, porque Dios quiso que pasara Cristo en cuanto hombre. Y bueno, pues así fue. Pero él, bueno, él era el hombre perfecto, el santo de los santos, y siempre cumplía la voluntad de Dios. En las verdes y en las maduras. Pues nosotros lo mismo, somos imitadores de Cristo. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Pues eso, ¿no? Es decir, la humillación de Dios. Dios se hace hombre y vienen con espadas y palos, ¿no? Entonces, qué humillación, ¿no? También el sufrimiento psicológico de Cristo, ¿no? Porque están los sufrimientos físicos, pero el psicológico, que a veces es más fuerte que el físico, ¿no? Y eso le pasa a los padres. Un hijo tiene un accidente y le duele todos los huesos, pero a lo mejor le duele más a la madre que al hijo. No los huesos, pero le duele el alma, ¿no? Tiene un sufrimiento más fuerte la madre, diferente, pero lo tiene un sufrimiento más fuerte la madre que el hijo. Bueno, porque el que ama sufre. Si estás dispuesto a amar, estate dispuesto a sufrir. Pero bueno, sufrir por amor no es tanto sufrimiento. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Estaba anunciado. Y acabo, estoy ya en el último versículo, en el 56, Mateo 26, 56. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Bueno, pues está en la historia de amor mayor jamás contada. La historia mayor de amor jamás contada. Bien, San Juan de Ávila dice: amó más que sufrió. Sufrió muchísimo, pero amó más que sufrió. Bueno, pues como dice San Juan de la Cruz, al final de la vida te examinarán en el amor cristiano, no en el amor de las películas, ¿no? Te examinarán en el amor, ¿no? Entonces, dice San Juan de la Cruz: ya no tengo otro oficio, que mi oficio es amar. Ya no tengo otro beneficio, que mi beneficio es amar. Bueno, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.